Esta no es solo la historia de una marca, es la historia de un niño que caminó solo, sin rumbo, con hambre, con frío y con miedo, pero con una idea fija en su mente: no morir pobre y olvidado. Esta es la historia de Louis Vuitton, el niño huérfano que fundó la empresa más lujosa del mundo. Primera parte. Infancia, hambre, frío y soledad. Louis Vuitton nació el 4 de agosto de 1821 en Anchy, ubicado en la región de Jura, en el este de Francia. Era un pueblo pobre, de calles de tierra y casas de madera gastadas por el tiempo. Su padre, Javier Vuitton, era carpintero. Su madre, Corinne, era sombrerera y la luz de su vida. Desde pequeño, Louis aprendió el valor del trabajo manual, observando a su padre tallar la madera y fabricar herramientas, habilidades que más adelante le serían útiles en su carrera. La vida en Anchy no era fácil. Los inventos eran duros y largos, y la economía familiar dependía del trabajo físico. Louis creció en un entorno donde cada miembro de la familia tenía que contribuir para subsistir. Cuando Louis tenía 10 años, su madre enfermó gravemente, pero como eran tan pobres, no tenían para medicinas. Así que su madre murió en casa, en una cama fría, mientras su hijo la miraba sin poder hacer nada. Louis quedó devastado. Sin embargo, este acontecimiento lo haría más fuerte. Su padre, por su parte, incapaz de soportar la tristeza por la muerte de su esposa, murió poco después. A los 13 años, Louis Vuitton era un huérfano sin futuro. Segunda parte. La decisión más difícil: dejarlo todo atrás. En el pueblo, nadie iba a ayudarlo. Si se quedaba, solo le esperaban hambre y miseria. Así que un día tomó la decisión que cambiaría su vida: irse a París. A París la pintaban como una ciudad perfecta, porque ahí vivía la clase aristocracia francesa, lleno de lujos y de modernidad. Sin embargo, Louis no tenía dinero, no tenía caballo como para poder viajar. Eso no le importó y decidió irse caminando. Caminó más de 2 años hasta París. En el camino, Louis dormía donde podía, en graneros, bajo los árboles, en el suelo frío. Se alimentaba con lo que encontraba o con la generosidad de extraños. Algunas noches pasaba hambre, otras pasaba miedo, pero nunca se dio por vencido. Tenía claro que iba a triunfar en París. En 1937, a los 16 años, después de 2 años de caminar, llegó a París, y lo que vio lo dejó sin palabras. Tercera parte. París, el sueño y la crueldad de una ciudad. París no era la ciudad mágica que esperaba. Las calles estaban sucias, los pobres dormían en las esquinas, el hambre se sentía en el aire y la delincuencia era el pan de cada día. Era todo lo contrario a lo que la gente hablaba sobre París. Sin embargo, a Louis no le quedaba otra opción más que adaptarse a esa situación. Mientras buscaba trabajo, reciclaba la basura en las calles para poder comer. Después de buscar incansablemente, encontró un taller de un hombre llamado Monsieur Maréchal, quien fabricaba baúles y cajas para la gente rica. Louis, todo flaco y mal vestido, pidió empleo. Al principio lo miraron con desconfianza. Era solo un muchacho flaco y sin experiencia, pero tenía algo que los demás no tenían: obsesión por la perfección. En aquella época, los viajes en tren y carruajes eran cada vez más frecuentes, por lo que los baúles de viaje eran esencialmente para la élite. Del aprendiz al mejor artesano del país. Los baúles de esa época eran pesados y poco prácticos, pero nadie pensaba en innovar. Pero Louis sí. Observaba cada costura, cada material, lo que le permitió aprender rápido. En poco tiempo se convirtió en el mejor trabajador del taller. Su talento no pasó desapercibido. La emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, lo eligió como su fabricante personal. Era el mayor honor que podía recibir. Pero Louis no quería ser solo un empleado, quería ser su propio jefe. En 1854 abrió su propia tienda en 4 Rue Neuve des Capucines, París. En la puerta colocó un letrero que decía: empacamos con seguridad los objetos más frágiles, nos especializamos en baúles de alta calidad. En ese mismo año, Louis Vuitton contrajo matrimonio con Clémence-Émilie Pariou en 1854. Su unión fue fundamental para el crecimiento del negocio, ya que Louis trabajaba incansablemente en la creación de baúles y maletas de alta calidad, mientras que Clémence administraba el hogar y ayudaba a las tareas relacionadas con la empresa. De su matrimonio nació un hijo, Georges Vuitton.
quien se convertiría más adelante en la pieza clave para la expansión de la marca después de la muerte de su padre en 1892. Quinta parte. El invento que cambió todo. El baúl perfecto. Antes de Louis Vuitton, los baúles eran redondeados y difíciles de apilar, por lo que representaban un gran problema. Louis diseñó el primer baúl con tapa plana, forrado con lona impermeable. Era el más liviano, más resistente y más práctico. Fue un éxito inmediato. Los viajeros ricos lo querían. Su nombre empezó a hacerse famoso, pero su éxito también le trajo muchos enemigos. En el mundo del lujo, la envidia es peligrosa. Mientras Louis Vuitton estaba ocupado reconstruyendo su vida, otros aprovechaban de su confianza. Algunos de sus propios aprendices, a quienes había entrenado con paciencia, usaron su conocimiento para crear baúles similares y venderlos a menor precio. Pero no solo eso era solo la competencia, hacían productos más baratos y de peor calidad, dañando la reputación de Vuitton. Esto lo llevó a tener consecuencias muy graves en su negocio. Algunos de sus clientes de la nobleza, que antes lo admiraban, simplemente dejaron de comprarle. En el mundo del lujo, la imagen lo es todo, y Vuitton parecía un hombre acabado. En 1870 estalló la guerra franco-prusiana y París fue invadida. Su taller fue saqueado y destruido. Todo su trabajo se había perdido, pero no era ese mismo niño indefenso de antes. Después de la guerra, París estaba destruida. No había clientes, no había dinero. Pero Louis no tenía otra opción más que volver a empezar. Sin taller, sin materiales y sin dinero, usó los restos que pudo recuperar para fabricar nuevos baúles desde cero. Con ayuda de su hijo Georges Vuitton, trabajó día y noche, hasta que finalmente, en 1871, abrió un nuevo taller y lanzó una nueva idea. Un diseño de baúl a rayas beige marrón para evitar falsificaciones. Pero eso no bastó, y aún así, la competencia lo copió sin piedad. Por eso, en 1888, decidió proteger su legado creando algo único. El monograma LV, con flores y estrellas, diseñado para que nadie más pudiera copiar sus productos. Este movimiento salvó su negocio y lo convirtió en un símbolo de exclusividad. Sexta parte. El final de un hombre. El comienzo de un imperio. Louis Vuitton trabajó hasta el final de sus días. No buscaba fama, solo perfección. En 1892, a los 70 años, murió en paz, sabiendo que había creado algo grande. Pero su legado no terminó ahí. Su hijo, George, llevó la marca a niveles que su padre nunca imaginó. George era muy diferente a su padre. Mientras Louis era un artesano perfeccionista, George era un estratega. No quería solo hacer baúles, quería convertir Louis Vuitton en un símbolo de prestigio internacional. Después de la muerte de su padre, muchas empresas intentaron copiar sus diseños y robarle clientes. Decidió que Louis Vuitton no debía quedarse solo en Francia, así que llevó la marca a otros países y empezó a vender sus productos en lugares como Londres, Nueva York y Tokio. Pero entonces el mundo entró en guerra. George tuvo que cerrar fábricas, perdió clientes y el dinero dejó de entrar, pero no se rindió. Cuando la guerra terminó, volvió a lanzar nuevos diseños y recuperó poco a poco el negocio. El esfuerzo valió la pena, porque la marca volvió a ser reconocida. Sin embargo, la vida lo golpearía de nuevo. La llegada de la Segunda Guerra Mundial afectaría gravemente las ventas. Louis Vuitton logró mantenerse en pie, aunque su reputación quedó manchada por su supuesta colaboración con el gobierno pro-nazi. Después de la guerra, George volvió a luchar para limpiar el nombre de la empresa y seguir adelante. Y así lo hizo. Trabajó día y noche lanzando productos que hicieran el nombre de su padre la empresa más prestigiosa del mundo. Séptima parte. El legado de Louis Vuitton. Hoy, Louis Vuitton es la marca de lujo más valiosa del mundo, con una valuación que supera los $500.000 millones, un récord sin precedentes en la industria. Más que un imperio de la moda, es un legado de innovación, excelencia y lujo sin concesiones. En cada costura, en cada diseño, en cada detalle, se encuentra la promesa de perfección, exclusividad y grandeza. Su impacto ha trascendido generaciones vistiendo a líderes, artistas, celebridades y visionarios que buscan más que una prenda. Buscan pertenecer a un linaje de elegancia y de éxito. Gracias por quedarte hasta el final. Asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video.